Continuamos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por un nuevo día, Señor, por esa clase que tú nos permites continuar. Te pedimos, Señor, que tú el día de hoy sea quien hables en nuestros corazones. Permítenos, Señor, seguir estudiando tu palabra. Así nos encomendamos un día más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar ya a la lección número 8, continuando con la carta de Santiago, ya en la parte 3. Y bueno, vamos a ver el punto 3, ¿no? Dando continuidad a la anterior clase, los problemas para la fe. Y vemos en este punto, en el inciso A, los pecados de la lengua. En los versículos 5 al 6 nos dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aún la lengua, que produce obras, afronta muchos retos. El primero de ellos es con la lengua, casi incontrolable, pero que aún así ejerce una gran influencia en la vida de las personas. Eso nos dice, ¿no?, en el capítulo 3, versículos 1 al 12. En el punto 1 podemos ver: hablar no cuesta nada, decimos. Y vemos, pero nos expresamos por medio de palabras que reflejan nuestros pensamientos, intenciones y personalidades. Las palabras que decimos influyen sobre aquellos que nos escuchan, y con estas palabras enseñamos a otros. Por consiguiente, los que enseñamos debemos saber qué decir, ya que Jesús dijo que los hombres que tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que hayan hablado. Entonces nos está advirtiendo, ¿no?, a todos los que enseñamos la palabra, ¿no?, a tanto pastores, a maestros de escuela dominical. Entonces tenemos responsabilidades. En el punto 2 nos dice: la lengua corrompe. Vemos acá y nos dice, ¿no?, si la frase un mundo de maldad es la primera descripción de la lengua, la cláusula corrompe a toda persona, ¿no? A toda persona es la segunda. Bueno, la palabra corrompe en realidad significa contamina, pero debe tomarse simbólicamente. Una mala lengua empaña la propia personalidad. Lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, ¿no? Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Esto nos dice Marcos 7:20. También vemos otro punto importante: el dominio propio. En el versículo 14 al 16, la palabra de Dios nos dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso también nos advierte en su palabra, ¿no?, que esta sabiduría no viene de Dios, sino es de la forma terrenal, animal y diabólica. Otro problema es con uno mismo, ¿no? Y vemos que el corazón del hombre carnal abriga la amargura y la ambición que lo mueve por una sabiduría destinada a ayudarlo en sus objetivos egoístas. A su vez, la sabiduría de Dios nos dirige para que vivamos una vida llena de misericordia y buenos frutos. Lo que son los puntos que se contradicen, ¿no? Lo que el hombre, ¿no?, hace y siente, y lo que Dios quiere, ¿no?, y de qué manera Él nos llena, ¿no?, de misericordia y de buenos frutos. Cuando lo tenemos a Él, podemos demostrar mediante las acciones que somos hijos de Dios, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno no conoce al Señor,
el hombre está, ¿no?, sumido en su pecado y difícilmente va a reconocer. De esa manera se vuelve egoísta. También sometiéndose, ¿no? ¿De qué manera podemos someternos a Dios? Nos dice en el versículo 7 al 8: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago vislumbra más problemas para la persona comprometida con una vida de fe. Vivir por fe exige que el creyente se someta a Dios a pesar de la presencia de deseos pecaminosos estimulados por la carne, por el mundo y por el demonio, que son ámbitos muy grandes, ¿no?, que realmente estamos en lucha con cada uno de estos, ¿no? Son nuestros enemigos mortales, ya sea la carne, el mundo y Satanás. Otro punto importante que vemos en el 1 es la amistad con el mundo es odio hacia Dios. ¿De qué manera, no? Pues vamos a leer a continuación. Santiago, él coloca esta afirmación en forma de pregunta y apela al conocimiento intuitivo de sus lectores. ¿Qué esposo permite a su mujer tener una relación ilícita con otro hombre? ¿Y qué pensáis de una mujer que se olvida del amor matrimonial para entrar en una relación adúltera? ¿Cuál pensáis que será la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo? Dios es un Dios celoso, nos dice Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9. Él no tolera la amistad con el mundo y nos repite, ¿no?, en la palabra que somos enemigos del mundo. Así deberíamos de, ¿no?, mirar esa parte. ¿Y qué significa la palabra mundo? La misma representa, ¿no?, todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, estructuras, valores y costumbres organizados sin Dios. Este es el significado, ¿no?, que el apóstol Pablo quiso transmitir cuando escribió su segunda carta a Timoteo, ya que nos dice así, ¿no? Ya que Demas, por amar a este mundo presente, me ha abandonado y ha ido a Tesalónica. En segunda, ¿no?, Timoteo 4:10. Santiago se expresa vigorosamente cuando dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. El mundo no tolera las cosas de Dios y los considera enemigos. Lo contrario también es cierto: Dios considera al amigo del mundo como un enemigo. Vemos también en el punto 2 la sumisión. Santiago habla, ¿no?, directamente a aquellos lectores que están cegados por el orgullo dañino, ¿no?, indirectamente, por supuesto, a toda la iglesia. Es bien específico en sus consejos y les dice cómo quitarse el orgullo. Dice de esta manera, ¿no?, en la frase: someteos a Dios. Insta a sus lectores a hacerlo de una vez y para siempre, para que puedan estar siempre sujetos a Dios. Cuando Santiago dice someteos, que es una palabra muy importante, lo que en realidad quiere decir es obedecer, ¿no? En griego, Lucas usa el mismo verbo cuando describe al Jesús de 12 años que fue obediente, recordemos, a María y a José, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2:51. La palabra someteos también describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarse respeto y obediencia. Esto también podemos observar en el matrimonio, ¿no? Y así como los ciudadanos deben obedecer a las autoridades del gobierno, se insta también a los creyentes de Corinto a obedecer a sus líderes. Jóvenes deben someterse a los mayores, y se exhorta a las mujeres a someterse a sus esposos, y a los siervos a sus amos. Algo muy importante, ¿no?, que debemos de leer en los pasajes que ahí mencionamos en cada, ¿no?, punto, que son muy importantes también para poder comprender acerca de la obediencia y el someterse. Juicio. En el versículo 11 al 12: hermanos,
No murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Esto nos dice, ¿no?, en los versículos. Bueno, nos queda en el versículo 12, los creyentes deben seguir luchando contra la tentación de usurpar el lugar de Dios como juez, en lugar de aceptar nuestro justo lugar de simples ciudadanos del reino de Dios. Esto nos quiere decir, ¿no?, en estos versículos del 11 al 12. El énfasis, ¿no?, en estos versículos recae en la palabra hermano, que denota el estrecho vínculo de comunión que los creyentes tienen en la iglesia. Si hablas mal de tu hermano a sus espaldas, estés poniendo de lado la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice la palabra de Dios. Y si pones de lado la ley, te has establecido como juez de dicha ley, entonces te has puesto en el mismo nivel que el legislador. Otro punto importante, discerniendo la realidad. En los versículos 15 al 17 nos dice así la palabra de Dios: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente, los creyentes deben resistir la tentación de distorsionar la realidad y ver el futuro como si estuvieran seguros de ser parte de él. En realidad estamos totalmente sometidos a la voluntad de Dios, y es solo por su voluntad que vivimos o morimos. Le pertenecemos totalmente a Él, y Él es quien, ¿no?, designa, ¿no?, a cada cual el destino que depara, ¿no? Esto en margen a su voluntad. Así que nosotros debemos de afrontarlo y aceptarlo. Santiago enseña que Dios es soberano, ¿no?, en nuestras vidas. En toda nuestra planificación, obras y logros debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. Es así que después de hacer un comentario acerca de la brevedad de la vida, él vuelve al tema que introdujera en el versículo 13. Dice que en vez de no tener en cuenta a Dios en nuestras actividades diarias, deberíamos colocarlo en primer lugar y decir: si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Qué hermoso, ¿no? Nos dice, qué hermoso es depender de Él. Y acá nos exhorta así esta carta, ¿no? Santiago concluye esta sección específica de su carta con un dicho proverbial que quizás circula en el mundo judío, ¿no?, de su tiempo. El dicho proverbial formula una seria advertencia en contra del pecado de la negligencia. No solo se menciona el pecado de comisión, sino el pecado de omisión. Ese pecado en particular asoma su horrible cabeza cuando el hombre rehúsa a Dios, formula planes, es exitoso y se jacta de sus logros. El hombre repite el pecado de omisión cuando no hace el bien que sabe que debe hacer. No está consciente, ¿no?, de que sabe que está mal, pero sin embargo lo sigue haciendo. Aplicaciones. Podemos decir que una vida buena es el resultado de la sabiduría y entendimiento, y no de posiciones que ocupa la persona. Llevar una vida de fe exige el cumplimiento de disciplina personal rigurosa. De esta manera habríamos concluido con esta parte de esta lección. Y nos despedimos con la oración. Gracias, Señor, te damos nuevamente porque, Señor, nos permites reconocer, Señor, así que somos pecadores. Te pedimos perdón por ello, Padre amado. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad y siempre que ponerte en primer lugar a ti, Padre amado, porque tú decides nuestra vida, Señor. Tú sabes, Señor, lo que nos depara. Tú tienes el control. Por ello te rogamos, Señor, que nos guíes en este día y que sigamos con esa hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Diosito.
Dos más me faltan.